Centro Cultural PUCE es un espacio contemporáneo y abierto para toda la comunidad. Pertenece a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Inició sus actividades en 1997 con un gran congreso para americanistas. A partir de 1998 comienza sus actividades culturales, con grandes exposiciones para artistas consagrados y también emergentes. El Centro Cultural de la PUCE, por su organización, gestión y gran estructura, es uno de los centros culturales más importantes de Quito y el Ecuador. Cuenta con una amplia agenda cultural de arte vivo, que se distribuye a través de una gran programación artística y cultural. Cuenta con 2 museos, el Museo Arqueológico Wellbauer, el Museo Jacinto Gijón y Camaño, también con el Memorial a José María Velasco Ibarra y un archivo histórico. ¿Conocían ustedes de esos espacios? Pues hay más. A partir de noviembre de 2017, pone a disposición de toda la comunidad la Agenda Cultural PUCE, como un espacio permanente para la formación integral de toda la comunidad, a través de 10 franjas culturales, obras de teatro, conciertos, un espacio permanente para la narración oral, el Comiendo Cuento, ciclo de cine del Ecuador y de diversos países del mundo y más actividades para diversos públicos. Por las condiciones actuales en las que nos encontramos, también se abre la Agenda Cultural Virtual 2020 como un espacio para difundir toda esta programación en distintas plataformas. Esto ha resultado una gran experiencia, pues toda esta programación ha llegado a diversos públicos del Ecuador y también a nivel internacional. A partir de agosto de este año, se puso a disposición la Agenda Cultural Infantil PUCE, dirigida especialmente a los más pequeñitos, con obras de teatro especiales para niños y niñas, conciertos, talleres de gastronomía, cuentos para dormir. Todo esto para inculcar y fomentar el arte y la cultura en los más pequeños. Como ustedes ven, el Centro Cultural de la PUCE nos ofrece una amplia programación que hay que disfrutarla. Hoy hemos preparado unos recorridos especiales. Hemos llegado desde el pasado para contar nuestras historias a través de todo lo que guarda este lugar. Les invitamos a escucharnos, a abrir sus sentidos. Bienvenidos y bienvenidas a este mágico encuentro. Hoy quiero hablarles de mi pueblo, llevar la memoria a un tiempo muy lejano, muy cerquita del corazón del Churo, ahí mismito donde yo nací. Nuestro pueblo vivía de la agricultura y del intercambio. Nos alimentábamos y vestíamos de lo que la tierra ofrecía, en plantas y en animales. Lo que no producíamos llegaba de otras comunidades. La sal, las especias, las noticias de criaturas y dioses lejanos, de coloridos pájaros y de gigantes serpientes. El tiempo siempre volvía al mismo lugar, en un punto diferente del infinito. Nuestros antepasados aprendieron a escuchar las señales del viento y las señales de los astros. Así descubrimos cómo mejorar la agricultura y la cría de los animales. Mi nombre es Quilago. Me dieron este nombre en honor a la resistencia que opuse a los incas cuando intentaron llegar a estos territorios. Y mi pueblo entero fuimos Quilago, y yo me puse al frente de un gran ejército de mujeres. Y todas fuimos Quilago, como el jaguar que muestra el camino hacia un destino cierto. Pero hoy muchos dicen que memoria no tenemos. La memoria está viva en la palabra, es el puente con nuestros ancestros. La memoria está viva en la cerámica y en los conocimientos de mujeres
guardados por cientos de generaciones. La memoria está viva en las historias que cuentan los más viejos. Hoy muchos se preguntan cómo pensábamos, qué comíamos, cómo vivíamos y cuáles eran nuestras creencias. Yo les voy a contar un poco de eso. Algunos dicen que nuestra presencia aquí es muy corta. Yo digo que no. Nuestra presencia es milenaria. Y aquí mismo, en este lugar, se cuenta parte de esa historia. ¿Que en dónde estábamos? ¿En dónde aparecimos? Pues los primeros hombres y mujeres en el Ilaló, hace 8,000 años. ¿Qué comíamos? Lo crudo que se recolectaba. Algunos cazaban y comían carne de venado. ¿Cuáles eran las herramientas? Un poco de eso se puede ver aquí. Herramientas hechas de obsidiana y de basalto, puntas de flecha. Aquí se pueden ver raspadores y buriles. Pero en un primer momento, todos estos productos que se recolectaban se consumían crudos. Y los hombres y las mujeres y guaguas estaban más preocupados de cómo vivir al día siguiente, de cómo sus vidas no se vean amenazadas por los desastres naturales. Podían ir de un lugar a otro y vivir en chozas muy simples. Y también vivían en algunas cavernas. Y nada más se preocupaban de eso. Y es que Quito no era como se le conoce hoy. Quito era una cosa verde, llena de agua, muchos ojos de agua, plantas, árboles por todas partes. Y así pasó el tiempo, como 3,000 años. Y entonces la agricultura se extendió. Aprendimos a domesticar el maíz y otros productos. Y apareció la cerámica. Y esta alfarería cambió todas nuestras vidas, pues para elaborar vasos, ollas, vasijas, había ya un conocimiento. Primero el entendimiento y el conocimiento de la tierra. Y en estos mismos objetos, ahí poníamos los primeros productos que se cocinaban, porque ya había la presencia del fuego. Y estos productos cocinados mejoraron nuestra alimentación. Comíamos también carne y lo que estaba dentro del hueso, y eso mejoró nuestra inteligencia. Pero había algo más importante. Entendimos que la vida ya no era solo la vida y no había que preocuparse por ir de un lugar a otro. Entendíamos el sentido de la vida y nos convertíamos en seres rituales. ¿Qué es esto de ser seres rituales? Que la vida no pasa así nomás, sino que entendíamos cada fase como una transición diferente. Cuando el guagua ya no era guagua, sino que estaba más grande y era joven. Y luego lo que pasaba con el paso a la adultez, a la vejez. Y la muerte no era solo la muerte. Y todo lo que estaba a nuestro alrededor tenía sentido. Y nos comunicábamos con todo lo que estaba a nuestro alrededor. Qué alegría me da ver aquí a estas que luego les llamaron las Valdivias. Mujeres representadas como yo, con nuestros rasgos, pero que también daban otros mensajes. Estas mujeres que algunos dicen, pues sus tocados representaban algo especial, pues había mayor jerarquía, así como yo, una princesa. Para esta época ya había toda una estructura y una sociedad más organizada, que se tomaba una de estas Valdivias y se botaba la tierra para que la tierra fuera fértil. Y muchas de ellas representadas así como somos las mujeres, pensando, trabajando, cuidando a los guaguas. Sí,
Aquí se ven algunas que podrían estar cuidando a los guaguas, poniéndolos a sus espaldas, para que nosotros supiéramos que estaban bien, para que recibieran nuestro calor y nosotros pudiésemos sentir los latidos de su corazón. Y nos convertimos entonces en estos seres rituales, que escuchábamos todo lo que estaba a nuestro alrededor. Lo más importante aquí en los Andes era la concha spondylus. Esta concha, que era muy difícil de conseguirla. Los hombres tenían que ir al océano y ahí se sujetaban en el tobillo una piedra y se lanzaban hacia lo profundo del mar. Tomaban la concha y salían. Esa concha era especial, era ritual, evocaba las lluvias. Pero hay algo más. Porque los apus, o sea, las montañas, las plantas, nos daban sus mensajes a través de los yachaks, a través de los sabios. Los yachaks eran lo más importante para nosotros, porque nos enseñaban el camino a seguir. Pero estos yachaks aprovechaban del espíritu de las plantas, de la ayahuasca, del San Pedro, del floripondio. Y en brebajes especiales, el espíritu de la planta ayudaba a conectar con el espíritu de todo lo que estaba alrededor. Y así se comunicaban con los ancestros y también con los dioses. Y entonces el sabio Yachak ya no era un hombre común, sino que sus brazos y piernas se habían transformado en unas patas y dorso de jaguar. Y ya no era solo un hombre, sino el espíritu del jaguar el que hablaba. Así, en varias de estas cerámicas que se construyeron ya hace más de 500 años, se narraba todo lo que veíamos a nuestro alrededor. Y nuestro ser ritual brotaba de nosotros, nuestro entendimiento del mundo. Y es que nosotros no vemos la vida así como ustedes, así como una línea recta. Para nosotros la vida es algo más importante. La vida es así, como una espiral. Entonces se nace, se crece, pero no todo termina en la muerte. La muerte es solo el comienzo. Y esta espiral, por eso, fue uno de los símbolos más importantes para nosotros. Y aquí, en estos sellos, se encuentran representados varios de ellos. Esos sellos que podrían ser colocados sobre los textiles o también sobre el cuerpo, nos daban ese mensaje. Conectados con los espíritus de las plantas, conectados con los espíritus de los animales. Porque para este tiempo, el individuo ya no era solo él, sino que lo más importante era la comunidad. Y no solo ella. Sino también la misma tierra. Y con ese poder y con ese amor a la tierra, con eso mismo preparábamos nuestros alimentos. Y ahí, afuerita del bohío, allá afuera se secaban las papas, las ocas, las machuas. Y con la papa seca hacíamos la sopa de chuño. Y aquí mismo se puede ver como en todas estas ollas trípodes o en las otras vasijas, ahí cocinábamos grandes sopas. Y en los tiestos mismo, ahí poníamos el maíz o cualquier otro grano para que se tueste. Y ya cuando estaba seco se tomaba.
y se ponía en la mama Rumi, y con la guagua Rumi, con eso se hacía la harina. Y esta harina podía guardarse por muchos años. Y si no, se tomaba la harina y se ponía un poco de agua y ají, y estaba preparada la mashka. Y esa misma mashka se ponía en las sopas. Y así nosotros crecíamos fuertes. Así no estábamos irquis, sino fuertes para trabajar la tierra. Y con toda esa sabiduría que teníamos, llevábamos nuestro día a día. En nuestros rituales, en nuestra forma de comer, en los objetos que lucíamos y en nuestras formas de vestir. Todo contaba una historia y todo decía quiénes somos y de dónde veníamos. Y la muerte no era solo la muerte, sino que la muerte era el principio de otra vida. Y por eso nuestros muertos se ponían ahí muy cerquita del bohío, sino muy cerquita de la tulpa, de este fogoncito que siempre nos estaba dando la vida, de este fogoncito que siempre estaba junto con la tierra. Y nuestros muertos, ¿en dónde estaban? Ahí muy cerca, convirtiéndose en nuestros ancestros y ancestras, porque nuestros muertos eran puestos en la misma tierra, a través de urnas funerarias o vasijas. En este caso, los de la cultura de Napo, como 500 años atrás, puestas en estas dobles urnas funerarias. Muchas de ellas pintadas con el color rojo o blanco o negro. Y ahí también con varios diseños, en estos que se pueden apreciar aquí, muchos de ellos con decoraciones de la serpiente anaconda, que es la serpiente que está en el Amazonas y que también para nosotros es un animal sagrado. Y ahí, junto a estas urnas, poníamos todo lo que el difunto había tenido en vida, sus herramientas, las cosas con las que había trabajado, el maíz, la chicha o sus objetos más preciados, porque ahí la vida no terminaba, la vida seguía. Pero esta historia no continuaría por mucho tiempo. Se fusionaría con la llegada de unos conquistadores. Y llegaron los incas. Ahí es cuando se habla de mi historia. Porque me enfrenté al mismísimo Huayna Cápac. Poco a poco iban llegando desde el sur. Su poder crecía como el fuego. Parecía que nada iba a detenerles. Su jefe, al que llamaban Inca, tenía todo este poder, pues se decía ser el hijo del sol. Y aunque estuvimos ahí al frente, finalmente los incas llegaron. Pero yo había hecho un plan. Yo me pondría al frente de este ejército, recibiríamos al Inca en Cochasquí, le daríamos la mejor bebida, la mejor comida, chicha y mote. Y yo aprovecharía mi arma, a mi tupo, y le degollaría. Pero alguien avisó de mis planes. Lamentablemente, quien terminó degollada fui yo. Es así como esta historia cruza las edades, para contarnos del valor de los más fuertes, para recordarnos por siempre que es mejor sostener la dignidad en lo alto, erguidos y de frente al sol, mirando como el cóndor lo hace cuando mira la cima de las montañas, porque la memoria siempre estará viva en la palabra y será el puente con nuestros ancestros. Bienvenidos a este maravilloso rincón de la ciudad.
el Museo Jacinto Gijón y Camaño, que está en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Este museo es una joyita, posee una variada, riquísima colección de objetos arqueológicos, etnográficos, artísticos y reliquias históricas. Proviene de fondos variados. El principal, el Fondo Jacinto Gijón y Camaño. Luego, el Fondo José Gabriel Navarro, el Carlos Bozano y un fondo de adquisiciones propias de la universidad. Pero lleva el nombre de Jacinto Gijón y Camaño porque este es uno de los personajes más interesantes del Ecuador del siglo XX, porque nació en 1890, pero eso les cuento acá. Hijo de una familia de antiguo linaje en esta ciudad, religiosa, conservadora y muy acomodada. Eso permitió que a temprana edad Jacinto viajase a Europa a realizar estudios formales, pero también investigaciones por su cuenta. A los 16 años ya era pupilo del historiador, el arzobispo Federico González Suárez, quien vio en Jacinto a alguien apropiado para dedicarse a la arqueología e investigar sobre el pasado profundo de este país. Eso se reforzó con la visita de Jacinto Gijón y Camaño al Museo Británico de Londres, donde quedó fascinado por esos objetos de la antigüedad. Las piezas, los bienes culturales que se exhiben aquí provienen sobre todo de las expediciones científicas realizadas por el mismo Jacinto o financiadas por él, como la famosa expedición de Max Uhle al austroecuatoriano. Ese es un valor de estos objetos. Vienen o provienen de excavaciones científicas, es decir, fueron hallados inmersos en su contexto cultural. Eso genera mucha información. De ahí que estas investigaciones arqueológicas, estos estudios estratigráficos, permitieron definir una primera secuencia cultural del Ecuador precolombino, que como verán, pues está bastante cercana a la secuencia actual. Todo este trabajo arqueológico nace de la necesidad de estructurar un discurso de la nación, nace de la necesidad de explicar y entender los medios que hicieron posible la unidad del país a lo largo de los siglos. El trabajo en el Callejón Interandino fue intenso. Pastos, quitus, caranquis, panzaleos, también en el litoral, pero en un solo lugar. Manabí. En el Cerro Jaboncillos se realiza una enorme excavación arqueológica. De allí provienen estas estelas y las famosas sillas ceremoniales manteñas. Jacinto Gijón y Camaño participa en la propuesta o en la hipótesis de la Liga de Mercaderes, esos enormes barcos de más de 20 metros de tamaño que llegaban o iban desde nuestras costas hasta Panamá con productos para intercambio. En la parte etnográfica también hay maravillas. El señor Gijón encargó a la familia Olaya para que durante varios años se dedicase a recolectar objetos en la Amazonía ecuatoriana. Este mismo trabajo se hizo para el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Aquí están expuestas 2,000 bienes culturales de más de 15,000 que conforman el fondo. Hay de todo: vasijas, coronas, escudos, lanzas, juguetes y zanzas. Todos estos objetos, durante mucho tiempo, estuvieron custodiados en la casa familiar, la Circasiana, inicialmente construida por el padre Manuel Gijón y terminada por Jacinto años después. Esta es una recreación de aquella casa que aún la pueden ver en la Colón y 10 de agosto. Por ejemplo, esta copia de la escultura de la primavera, 4 esculturas de mármol que representan a las estaciones que están en la fachada posterior de la casa. Y ahora les invito a que jueguen conmigo, jueguen a imaginar, subir por las gradas de esa casa señorial. Mientras van subiendo, observen el bellísimo artesonado de madera, réplica del que está en el Salón de los Escudos de la Circasiana. Allí la familia colocó los escudos que tienen que ver con su linaje, pero también escudos de órdenes militares. Allí verán al dueño de casa investido
con la orden militar de los caballeros de Malta. Y seguimos subiendo y pueden ver joyitas como estas, los 4 continentes representados en bellísimas esculturas de madera: Asia, Europa, América, África. Esa casa se convierte en la sede de su museo y su enorme biblioteca, donde recibe visitas de gente muy cercana al arte, como el padre Vargas. En 1909, junto a Federico González Suárez y otras personas, fundan la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, que con el tiempo se convertiría en Academia Nacional de Historia. Fue senador, político, conservador, candidato a la presidencia, primer alcalde de Quito elegido por voto popular. Y ahora estamos en el área de colecciones de arte. Esta parte me encanta. Son objetos que en algún momento sirvieron para el uso cotidiano, religioso, también o para adornar las casas aristocráticas de la audiencia de Quito. Y ahora se han convertido en piezas únicas de museo. Es que los recursos económicos de la familia Gijón permitieron a Jacinto escoger con mucho cuidado cada pieza que unía a su colección. Figuritas de marfil traídas por el galeón de Manila. En su momento eran los objetos más suntuarios de esta ciudad. O figurines, muñecas para vestir, tal vez para jugar, tal vez solo para adornar los grandes salones. Bandejas, platos, cubiertos de la famosa laca de Pasto, que hasta ahora es orgullo de esa ciudad. Ahora podemos ir a ver otro tipo de arte. Jacinto Gijón creía en la necesidad de un museo público para que la gente pudiese acceder a estas obras, que no estuviesen encerradas en colecciones privadas. Por eso, cuando en conjunto con otros intelectuales y artistas del país se funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se crea también el Museo Nacional, actual Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, que aún existe en el centro histórico. Es que el arte también tenía que ver con una visión de país. A partir de eso, Gijón pensó lo que él llamó el canon del arte ecuatoriano, que tendría que responder a 4 características. Un arte religioso, un arte culto, de gusto aristocrático, un arte hispanista. Por supuesto que eso es discutible, luego habrán otras propuestas y así el arte avanzará hasta nuestros días. Pero en el caso que estamos viendo, hay esa fascinación por los artistas académicos, por aquellos que fueron becados por gobiernos ecuatorianos para irse a Europa, aprender, descubrir estas nuevas técnicas y ser profesores en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Manosalvas, Salas, a los que se uniría gente como Pinto. De allí este gusto por el clasicismo, por los estudios de maestros europeos, por el retrato, por el trabajo muy delicado en el óleo. ¿Cómo llegó esta colección aquí? Bueno, fue la viuda de Jacinto, doña María Luisa Flores, y su hijo Manuel, quienes donaron la colección a la Universidad Católica. Por eso este museo las custodia con altísima tecnología, para su conservación preventiva, para la seguridad y también para mediar con estos objetos artísticos. Llegamos al final del recorrido, la colección de reliquias históricas, porque hay una ventaja y una característica que hace a esta colección única, la misma historia familiar de los Gijón. La esposa de Jacinto, doña María Luisa Flores, era nieta del primer presidente del Ecuador, Juan José Flores. De allí que pasa esta colección los famosos cuadros que Antonio Salas pintó por encargo del presidente. Pero también otras curiosidades históricas, la espada del prócer de la independencia, capitán Juan de Salinas, los aperos del general Reinaldo Flores, hijo de Juan José. Aquí se guarda la memoria o una parte de la memoria del país. Por allá, los objetos personales del presidente Gabriel García Moreno. No me queda más que invitarles a que cuando esto pase, cuando se pueda, vengan y disfruten de un sitio maravilloso como este. Me despido. Tengan buena vida.
para que también tengan buena muerte. Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo. Qué gusto pues tenerles aquí, cholitos, cholitas. Hoy he venido a contarles de un gran hombre, mi doctorcito José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente de la República del Ecuador, que está, bueno, no es él evidentemente, pero sí es su ropa, el abriguito negro, la camisa bien limpiecita, la corbata de punta, los zapatos viejos pero bien cuidados, de negro riguroso, con su gesto que lo hizo famosísimo. Por eso lo llamaban el profeta, lo caricaturizaban con un dedo largo, larguísimo, con el que marcaba los destinos de este país. Porque tienen que saber que si bien José María Velasco Ibarra gobernó 5 veces, en total la suma de todos los años de su gobierno serán 13 años. Sin embargo, el velasquismo, su figura y su pensamiento, pues básicamente influyeron 40 años de historia de nuestra república. E igual que el presidente Vicente Rocafuerte, igual que el presidente Eloy Alfaro, igual que el presidente García Moreno, Velasco Ibarra fue ese líder que guió los destinos del país y, como todo caudillo podríamos decir, supo que la nación y la construcción de la nación tenía que sostenerse sobre pilares fuertes. E igual que los presidentes que mencioné, Velasco Ibarra lo sostuvo sobre la educación, la economía, la comunicación interna y un proyecto de país. Pero de eso les voy a hablar de a poquito, pues cholos. Empecemos con el ser humano. Si tenemos todo esto aquí, es gracias a que el archivo personal del presidente José María Velasco Ibarra fue donado a la Universidad Católica, que hizo este memorial, y adentro están los archivos que se siguen estudiando. José María Velasco Ibarra nace en Quito en el año de 1893. Verán esta joyita, aunque son fotografías, es una joya. Se han de reconocer, pues cholos. Hasta ahora se vende en las calles de Quito. El famoso almanaque Bristol del año 1893, con una anotación en la portada y también en la página correspondiente al mes de marzo, donde de puño y letra de la señora madre del que luego será presidente del Ecuador, doña Delia Ibarra Soberón, se deja anotado el día en que nació José María Velasco Ibarra, que es el 19 de marzo, día de San José. De allí el nombre, José, esposo de María. Su padre, en cambio, don Juan Alejandrino Velasco Sardá, fue ingeniero, politécnico, profesor universitario, entre otras cosas. Tuvo o trabajó para la Sociedad Funeraria Nacional, porque pertenecía a la Sociedad Funeraria Nacional. Construyó las grandes secciones de nichos, las primeras que hubo en el cementerio de San Diego. Tal vez por esa relación tan directa de su padre con ese cementerio, es que se va a convertir en la morada última de Velasco Ibarra. Pero eso aún falta para contar. De pequeño fue criado sobre todo por su madre. Su padre murió cuando era muy joven. Su madre, además, según confesión del mismo presidente, fue su primera profesora. Aprendió las primeras letras, las primeras cosas con su madre, a quien le tuvo devoción hasta el último día de su vida. Tal vez de allí, dicen los que saben de la vida de Velasco Ibarra, su compromiso con las mujeres. Vamos también a hablar de eso, pero de a poquito. Estudió, con la madre, hasta que fue becario, y aquí hay una foto de esa época, fue becario para el Colegio San Luis. De esa época, su casa de niñez aún existe. Está en las calles Rocafuerte y Cuenca.
Si ustedes se paran en esa esquina y levantan la vista, van a ver una placa en el segundo piso que dice: el 19 de marzo de 1893 nació en esta casa el eximio ciudadano doctor José María Velasco Ibarra. Homenaje del Segundo Congreso Nacional de Obreros Católicos, 1944. Luego del Colegio San Luis, Velasco Ibarra ingresa al Colegio de los Jesuitas de Quito, el San Gabriel. Va a tener una relación muy estrecha con los padres de la Compañía de Jesús. Este memorial no es coincidencia para nada, pecholos. Pero en la época en que estudió Velasco Ibarra, 1911, gobernaba ya el Ecuador la Revolución Liberal, que entre otras cosas cambió el panorama educativo. El proyecto de García Moreno en el siglo XIX era el de un país católico, con una educación católica desde la primera infancia, educación para niños y para niñas. Los jesuitas en Quito y el San Gabriel eran el eje de esa educación y de ese proyecto. El San Gabriel era un colegio nacional, pero con la llegada de Eloy Alfaro, el proyecto educativo cambió radicalmente. Ahora era un estado laico, con instituciones educativas laicas. Y se funda el Instituto Nacional Mejía. Y la Revolución Liberal prohíbe que los colegios religiosos, que ya no eran estatales, sino privados, expidiesen títulos oficiales. De allí que, como muchos otros muchachos de la época, el título de bachillerato que aquí se conserva nos dice que se graduó en el Instituto Nacional Mejía con las mejores notas, que era un esfuerzo extra, porque cuentan los que saben de estas cosas que muchos de los profesores eran anticlericales y a veces a los estudiantes que llegaban de colegio jesuita pues les tomaban exámenes con mayor rigurosidad. Pero eso va a cambiar porque va a ser en el gobierno justamente de Velasco Ibarra en que esto cambia radicalmente. El nuevo proyecto de Velasco Ibarra en la educación era mantener la educación laica, por supuesto, pero también abrir la oportunidad a la educación privada, sea esta religiosa o no. La apertura a esa educación va, entre otras cosas, a condicionar la creación de la Universidad Católica en nuestro país. Pero vamos de a poco. Aquí verán otras memorias y recuerdos familiares. La primera transmisión del mando del presidente José María Velasco Ibarra, quien es elegido por voto popular en 1934. Eso es importante, lo que les acabo de decir, pecholos. Voto popular, no se olviden, porque eso va a marcar todo lo que después vamos a llamar velasquismo. Está tomando el mando en uno de mis lugares favoritos de esta ciudad, pues. Lugar que antes era el espacio ideal para los grandes eventos. El Teatro Nacional Sucre. Aquí abajo con su segunda esposa, doña Corina, también voy a hablar de ella después. Y finalmente su entierro en 1979. Aún queda camino, cholos. Vengan pues y les sigo contando. Es que cuando les digo que Velasco Ibarra entró por voto popular, pecholos, estamos diciendo algo importantísimo. Antes de 1938, el Ecuador había sido gobernado por varios gobiernos liberales que se sucedieron uno tras otro desde 1895. Pero al final de esos gobiernos liberales hubo muchas acusaciones de fraude. Es que el voto en esa época, cholo, seguía muy restringido, pues. Solo ciertos grupos de personas podían votar. Las mujeres no tenían acceso al voto. Así que era fácil que entre pocos eligieran a los gobernantes. Con Velasco Ibarra cambia totalmente esta realidad, aunque no es el primero. Tiempo atrás ya un conservador, Neptalí Bonifaz, había ganado la presidencia, pero la Asamblea Liberal lo había desconocido como presidente. Y eso, como saben, terminó en 400 muertos en las calles de Quito, la famosa guerra de los 4 días. La cosa es que cuando Velasco Ibarra gana por voto popular, todo cambia en este país. Y empieza un proceso de apertura para que más personas puedan elegir a sus gobernantes. Se aprueba, y las mujeres consiguen que se apruebe su derecho al voto. Las clases populares también acceden al voto y empieza el fenómeno que llamamos populismo. Pero claro, el populismo de esa época y el de Velasco Ibarra
no era igual a lo que ahora llamamos populismo, pues cholos. Velasco Ibarra sostenía su base electoral en organizaciones sociales, las compactaciones obreras, católicas o no, las organizaciones de mujeres, los sindicatos de transportistas, que siempre fueron fieles aliados de Velasco Ibarra, cámaras de comercio a veces también. Es que lo que llamamos velasquismo, si ustedes me preguntan cuál era su ideología, el mismo profeta decía que él era ecléctico. Y muchas veces el velasquismo pues incluía una amplia gama ideológica que iba desde una derecha moderada hasta el socialismo, que era un problema cuando Velasco Ibarra subía al poder, porque entonces tenía muchos problemas para conciliar los intereses ideológicos tan dispares de la gente que lo sostenía. Ahí es donde buscaba la solución y se declaraba dictador, lo que precipitaba su caída y de ahí al exilio, porque la verdad es que Velasco Ibarra, de las 5 veces que fue elegido, solo terminó un periodo completo, de 1952 a 1956. Pero el momento más importante de la vida de Velasco Ibarra fue la revolución del 28 de mayo de 1944. Cuando gobernaba el Ecuador, Carlos Alberto Arroyo del Río, que le había ganado las elecciones a Velasco Ibarra, y Velasco había acusado al presidente interino, Córdoba, de haber propiciado un fraude. Y Córdoba no se amilanó con el profeta, lo metió preso y lo mandó al exilio. Pero creo que José María Velasco Ibarra habrá agradecido toda su vida no haber sido elegido presidente en ese momento, porque como saben, Arroyo del Río gobernó al Ecuador en uno de esos momentos más negros del siglo XX. La guerra del 41 contra el Perú, la pérdida de gran parte del territorio nacional y la posterior depresión colectiva de este país. Para el 44, el presidente era absolutamente impopular. En Guayaquil, los civiles armados se levantaron en contra del gobierno, llamaron a Velasco, que estaba en Ipiales, en el exilio, y de Guayaquil fue llevado hasta Quito para acceder al poder, en lo que se conoció como la Gloriosa. Velasco entonces sostenía su discurso y sostenía su acceso al poder en las grandes masas populares, lo que él llamaba afectuosamente la chusma, y que fue el apodo que todos tomaron y todas para sí mismos, porque la chusma ponía a Velasco en el poder, pero la oligarquía, decía él, era la que lo bajaba del poder. Hay mucho que conversar aún. El ampliar el número de votantes implicaba otra manera de gobernar. Velasco Ibarra, a lomo de mula o en canoa, fue de los primeros presidentes que se recorrió el país completo, de manera incansable. Los que le conocieron dicen que mi doctorcito tenía una energía que era envidiable, que parecía nunca cansarse. Igual se reunía con las cámaras de comercio que con los obreros. Como digo, aquí está la chusma, porque además Velasco Ibarra seducía al pueblo con su oratoria brillante. Quedan discos grabados de sus discursos, quedan frases memorables. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. O la otra tan famosa: sin amilanarse, sin amilanarse. Plazas como las de San Francisco, repletas de gente, campos abiertos donde los obreros, las mujeres, llegaban a avivar al presidente. Otras épocas de la política, pues cholo. Vení para acá. Lo segundo, dije, era la economía. Velasco Ibarra recibe un país quebrado. Después del crack económico de 1929, cuando países gigantescos como los Estados Unidos se sumen en una terrible depresión económica que efectivamente nos afecta a nosotros también después. Velasco Ibarra toma, entre otras, una decisión económica que va a ser muy criticada por todos sus enemigos políticos. Decide gastarse el dinero del Banco Central. ¿Para qué?
para construir carreteras. Carreteras que unan a todo el país. La gran obra vial o la visión de una obra vial, porque igual que García Moreno, igual que Eloy Alfaro, igual que Vicente Rocafuerte, su legado y su trabajo no es único. Muchos presidentes, incluso adversarios políticos de Velasco Ibarra, van a unirse a esa visión de desarrollismo y de construcción de obra pública. Camilo Ponce Enríquez, Galo Plaza Lazo, Clemente Yerobi Indaburu, incluso las dictaduras militares entre los gobiernos de Velasco Ibarra, pues también se unieron a esa idea. Y es en esa época donde la red de carreteras del país se construye para unir finalmente a lo que llamamos Ecuador. Pero no es solo eso, también es la cultura. En lo cultural, quien va a tomar el protagonismo va a ser su esposa y el amor de su vida, doña Corina Parral, nacida en 1905 en Bahía Blanca, Argentina. Mujer muy culta, poetisa y cantante de tango, amante de las artes y la cultura. Va a ser quien influya mucho en el presidente para reformar culturalmente el país. Es influencia de ella que en la época de Velasco Ibarra se funde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también algo muy bonito de doña Corina, porque la pareja nunca tuvo hijos. Y doña Corina se encargó de fundar el Patronato Nacional del Niño, lo que luego se llamaría INFA, para atender a los niños más vulnerables del país. Y se entregó a eso con fe, si es que cabe la cuestión. Para financiar el patronato, doña Corina desarrolló una estrategia bellísima. Produjo discos de cantantes y músicos ecuatorianos. Y de esa venta de discos destinó una parte para fondear el patronato. Así, por un lado, fondeaba el trabajo social y por otro lado, también ayudó a difundir lo que sería la gran música nacional de la época, cuando los compositores estaban utilizando el trabajo de los poetas nacidos en este país para crear esos pasillos memorables. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. En el año de 1979, doña Corina Parral de Velasco Ibarra muere en un trágico accidente de tránsito en Argentina durante el exilio del presidente. A los casi 83 años, si yo no me equivoco, Velasco Ibarra regresa al Ecuador con su esposa en un ataúd. Evidentemente, cuando regresa, los periodistas se abalanzan sobre el profeta con una pregunta que era casi de cajón. ¿Va a volver a postularse a la presidencia? ¿Vuelve a gobernar por sexta vez el país? Y es entonces cuando Velasco Ibarra dice una de sus últimas frases famosas: he venido a meditar y a morir. Y efectivamente, un mes y medio después de la muerte de su esposa, el profeta muere. Ambos son enterrados en el cementerio de San Diego. Y si van ustedes, cholitos, hasta nuestros días, pues, y aunque no tuvieron hijos, pero sí sobrinos, pero como no han tenido hijos ni nietos, aún así, y aunque murieron hace 40 años, cada día de difuntos, cada día del padre o día de la madre, siempre habrá una flor fresca, siempre habrá un ramo de flores para la pareja. Vamos terminando. Y finalmente, cholos, un regalo para ustedes. No solo se conservan documentos o fotografías, también parte de la sala del presidente. Estos muebles bellos, antiguos, pero no ostentosos, que nos hablan de ese hombre que pudo haber tenido muchos errores, tuvo muchos aciertos también, murió pobre y dejó un legado indiscutible en este país.